Estamos en un momento muy especial. Como iglesia estamos siendo guiados por el Señor en lo que vamos, en cómo debemos ser como iglesia, ¿verdad? Creo que el Señor nos permite madurar en su misericordia, en su paciencia. Y te ruego, hermano, que hoy adores a Dios también con tu atención. Hay cosas que nos distraen, siempre hay cosas que pasan por ahí. Te ruego que tu mente esté fija en la palabra de Dios que vamos a estar estudiando en esta mañana. Antes de iniciar nuestra lectura, vamos a orar y encomendarnos y pedir la ayuda del Señor en este tiempo. Señor, una vez más, venimos ante tu trono de gracia para el oportuno socorro. Y nosotros, Señor, no somos competentes por nuestras propias fuerzas de poder entender siquiera tu palabra, Señor. Nosotros te necesitamos y pedimos tu ayuda en este tiempo para que, en primer lugar, Señor, tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones, someta nuestras pasiones y que podamos en esta mañana con un espíritu humilde, podamos temblar ante tu palabra, estar atentos y recibirle como lo más precioso para nuestras vidas. Gracias, Señor, por edificar a tu iglesia y en este tiempo pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos el capítulo 2, dimos un marco general hacia dónde estamos apuntando con Timoteo. Dijimos, por ejemplo, que en el capítulo 2 hasta el capítulo 3:16, desde el 2 al 3:16, Pablo da instrucciones y muestra la importancia de mantener el orden en la iglesia. Es fundamental. Y vamos a ver enseguida por qué razón tenemos que hacer de esta manera. Y Pablo, en primer lugar, da instrucciones acerca del contenido de la adoración pública. Vimos la semana pasada versículos 1 al 7. Vimos por quiénes debemos orar, para qué debemos orar y por qué razón. Porque ¿cuál es el razonamiento detrás de eso? Vimos que era el deseo de Dios que las personas sean salvas. Y en esta mañana vamos a ver la forma de la adoración. Estaba preparando el sermón, iba del versículo 8 al 15, pero como hay mucho contenido, vamos a dividir en dos otra vez. ¿Sí? Vamos a tratar hoy el lugar de los hombres, cuál es la posición del hombre dentro del culto público. Creo que es importante detenernos un poquito, ver los argumentos en contra también. Más de uno sabrá que hay iglesias donde tienen pastoras, que son mujeres las que dirigen. De hecho, que alguna vez vino alguien, ¿verdad? Una señora que nos acusó de misóginos, ¿verdad? Porque todos varones son los que están dirigiendo acá la iglesia. Pero entendemos que la cultura es muy fuerte, la presión del mundo es fuerte, pero nosotros no nos movemos. ¿Por qué? Porque estamos sobre una roca, la Escritura, Cristo, la palabra de Dios, y nuestra guía no es lo que el mundo propone, lo que el mundo piensa que es correcto, no, lo que Dios dice es correcto. Y nosotros vamos a mantenernos en lo que la palabra de Dios dice. Por eso necesitamos argumentos sólidos también desde la Escritura para establecer, al fin y al cabo queremos adorar a Dios. Y antes de entrar a nuestro texto, quisiera mencionar, no es el tema principal en el sentido de que no es lo que Pablo está exponiendo, pero me parece muy oportuno entender qué es la adoración. Y como iglesia entendamos qué es adorar a Dios, qué implica eso. Porque nosotros venimos hoy a adorar a Dios y debemos hacerlos a la manera de Dios. Nosotros no inventamos cómo lo que a Dios le gustan las cosas. No, Dios ya lo estableció y a medida que vos y yo entendamos qué es lo que a Dios le agrada, cómo Dios quiere, es la forma correcta que Dios va a aceptar también nuestra adoración. La adoración bíblica, querido hermano, es la respuesta
del corazón del creyente y la búsqueda, el interés principal de su vida a todo lo que Dios ha revelado en su gracia a través de su palabra y por su Hijo Jesucristo. Es decir, todo lo que nosotros queremos hacer o vamos a hacer debe ser o tiene que proceder de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Porque podemos encontrarnos adorando a Dios, pero de forma incorrecta. La manera correcta es de que nosotros nos sujetemos a cómo Dios quiere que a Él se le adore. La vida, toda la vida del ser humano, mis queridos hermanos, se trata de adorar a Dios. La máxima prioridad y necesidad en la vida es ser un adorador de Dios y a la manera que Dios ha establecido. Tal vez nosotros pensamos que en nuestra vida hay cosas más importantes y que tenemos que hacer muchas cosas. La realidad es que la prioridad tuya y mía, de todo ser humano, es la adoración a Dios. Adorar a Dios de verdad es la prioridad total de nuestras vidas. La adoración, en última instancia, es la razón por la cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para adorar a Dios. Por eso es que los redimidos, los creyentes, están siendo salvados. Y por eso seguimos existiendo en este mundo. ¿Y saben qué? La adoración va a ser nuestra máxima pasión y prioridad. ¿Dónde? En el cielo. Dios nos creó para adorarle. Y en la eternidad, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir adorándole a Él. O sea que es algo principal, es fundamental para vos y para mí. De hecho, que el mundo no adora a Dios, adora cualquier cosa o a un Dios a su imagen. Solo algunos adoran a Dios correctamente. Ya la Escritura, Jesucristo dice que el Padre busca adoradores, ¿o no? Pero que le adoren no como se le antoja, sino en espíritu y en verdad. Dios está soberana y misericordiosamente buscando adoradores. Juan 4:23. Porque todo y todos, hermanos, fueron creados para su alabanza y su gloria. Romanos 11:36, ya habíamos estudiado en algún momento, menciona esto. Y esto es realmente lo que en última instancia debe impulsar todo lo que hacemos personalmente. Personalmente. Y de forma corporativa, como estamos en esta mañana, esto es fundamental. Escuchen lo que dice Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo en Efesios 3:21. Nuestro propósito como iglesia, cuando nos reunimos, ¿por qué existimos como iglesia? Nosotros entendemos por la Escritura que son por tres razones. El primero y principal es para adorar a Dios. Nos reunimos para adorar a Dios, pero no como se nos antoja. Tratamos o buscamos en la Escritura. La Escritura es fundamental, es lo primero, lo más importante, es autoritativa. De acá sacamos cómo Dios quiere que le adoremos. Y cada vez más estamos en ese proceso en donde Dios nos transforma, nos ayuda a ver cómo a Él le agrada. Entonces, lo primero y principal es venimos para adorar a Dios. Acordate de eso, hermano, porque esto es principal. No, domingo a la mañana no voy a adorar. No, de lunes, mañana prepárate ya para el domingo. Porque nuestra realidad es que adoramos a Dios todos los días y nos juntamos para seguir adorando a Dios. Lo segundo, venimos para edificarnos, para edificar a los santos. Adorar a Dios, edificar a los santos. Y lo tercero,
evangelizar a los perdidos. Para eso venimos, hermano. Para eso somos iglesia, para adorar a Dios, para edificarnos mutuamente y también para llevar el evangelio a los perdidos. El verdadero culto tiene un solo objeto. El verdadero culto tiene un solo objeto. ¿Y saben quién es esa persona? Es nuestro Creador, Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, también existe la adoración falsa. La adoración falsa que Dios detesta, que es inaceptable para Dios. ¿Por qué? Porque normalmente va mal direccionado en su objeto y principalmente en su actitud. No por venir acá ya significa que estamos adorando a Dios. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. Si está en el Señor o está desviado. El punto también es que Dios nos conoce a nosotros. Sabe que vos que estás sentado, sentada en esta mañana, Dios conoce tu corazón. Para Él no hay nada oculto y sabe hacia dónde está dirigido. Y podés estar encontrándote adorando un Dios falso. Es más, ¿sabe qué sería triste? Que desperdicies. ¿Se acuerdan lo que hizo Esaú con su primogenitura? Con la bendición reservada para él. ¿Qué hizo él? Despreció por un plato de lentejas, de legumbres. Por nada. Es un desprecio. La adoración a Dios y a lo que Él ha revelado en la Escritura, eso debe motivarnos, hermanos. Es demasiado el privilegio que Dios nos otorga de poder entender correctamente su palabra, de conocerle verdaderamente a Él. No imaginarnos, no debemos imaginarnos a Dios. Debemos sacar de donde Él se reveló, que es la Escritura. Y en esta mañana puede ser que estés vendiendo esa primogenitura, despreciando la adoración de Dios por placeres, por deseos. Y eso el Señor lo ve. Pero sería trágico que como iglesia nosotros, pensando que adoramos a Dios y lo hagamos a nuestra manera. ¿Por qué es tan importante el énfasis que Pablo da acá en 1 Timoteo al orden de la iglesia? Porque si nosotros no hacemos como Dios dice acá en su palabra, estamos adorando falsamente. Dios no va a aceptar. Dios acepta la adoración según sus términos, no como a nosotros se nos antoja. Por eso es importante que nosotros estemos bien documentados, se dice hoy. La Escritura, y no solo la Escritura, conocer bien, sino que eso mueva nuestro corazón. Que cuando vengamos nos derritamos delante de Dios, delante de su palabra. No lo tengamos como poca cosa. Teme a Dios, a Él le agrada. Fíjense lo que Jesús dice respecto a la adoración falsa. Dice, por ejemplo, allá en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A Dios le importa mucho nuestras intenciones. Y las verdaderas intenciones van a venir de una comprensión correcta de la Escritura. La verdadera adoración que agrada a Dios no es buscar algo novedoso, sino responder con fidelidad a lo que Él ya nos mostró a nosotros por medio de su palabra. Eso es, hermano. No estamos buscando cómo puede la iglesia ser más interesante. No. Buscamos ser fieles a lo que Él ya nos dijo en la Escritura y no movernos ni un centímetro de ahí. No negociar nunca la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a despreciar que Dios nos haya mostrado su misericordia? Que vos en esta mañana, que vos y yo, Dios nos dé ese privilegio de conocerle a Él, que Él es un Dios santo,
de verdad, de conocerle que Él es un Dios misericordioso, que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros, que Él sacrificó a su propio Hijo para redimirnos de nuestros pecados, ese amor incomparable que cantamos hoy. ¿Cómo podemos despreciar eso? Debemos meditar en esas verdades para que nuestro corazón se humille siempre delante de Él. Por eso esta adoración a Dios no es simplemente saber tampoco la Escritura, sino tener una devoción interna. Una devoción interna. Porque cada vez que se exponga la Escritura, tu corazón sea humillado por quien Dios es, por lo que Él hizo. Nunca te olvides de eso. Eso va a marcar nuestra vida, nuestro día a día, para que nuestro corazón no se desvíe de Él. Involucra que reconozcamos también nuestra indignidad. No te confíes, somos indignos en ese sentido. Si se nos deja un centímetro libre, ¿hacia dónde corre nuestro corazón? Hacia nuestras pasiones, hacia nuestros deseos pecaminosos, hacia ahí corre. Y debemos depender del Señor en todo tiempo. Y una dedicación, que el Señor en esta mañana te ayude a ver que tu adoración sí es importante y Él cuenta. Y que desde ahora en más, todo lo que suceda en tu vida sea para llevarte a Él. A veces Dios nos permite estar enfermos, nos permite situaciones. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra atención esté centrada en Él y que recordemos que acá en este mundo somos pasajeros. Nuestra eternidad, nuestro bien mayor está en la presencia del Señor. Hablando con mi esposa, me mencionaba que qué difícil es en un sentido. Sabemos que el Señor está con nosotros, pero no le vemos. Sería genial verle al Señor sentado hoy, no sé si estaríamos nosotros vivos, pero sería genial verle al Señor. ¿Cómo emocionaría nuestro corazón? Es lo que tanto desea el creyente. Pero Él está con nosotros. De verdad. Está 100% con nosotros. Es más, está en nosotros. Y no solo eso. ¿Sabes por qué no podemos apreciar su belleza, su presencia? Es por el pecado remanente en nosotros. Por eso no podemos apreciar. Pero cuando estemos en su presencia, disfrutaremos para siempre. ¿Sabes por qué? Porque el pecado ya va a ser cosa del pasado. Ya nunca más va a haber memoria de eso. Y nuestra vista va a poder apreciar al Señor de una manera profunda. Nos vamos a enamorar del Señor para siempre. Hoy lo tenemos en la Escritura, pero a veces no nos enamoramos tanto de Él, porque nuestro pecado nos arrastra. Luchamos todos los días. Por eso, hermanos, entendamos que nuestra adoración, vos sos un adorador. No es, yo no quiero ser adorador. No, vos sos ya un adorador. Puede ser que estés adorando ídolos o puedes estar adorando al Dios verdadero. Y tenemos la oportunidad de adorar al Dios verdadero. Y aterrizando a lo que queremos decir en esta mañana, ¿por qué es importante mencionar acerca de la adoración? Porque la adoración se caracteriza también por la obediencia esencialmente en la palabra de Dios. Atiendan lo que dice 1 Timoteo 3:14. Por eso es importante el orden que vamos a estudiar y someternos de lleno a la palabra de Dios. ¿Por qué razón es importante mantener el orden? No es un capricho de Pablo. Porque Dios dice en su palabra, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de ¿quién, hermanos? En la casa de Dios, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia del pastor, es la iglesia del Dios viviente. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es del Señor, no nuestro. Por eso debemos someternos a lo que Él quiere. Y yo les animo en esta mañana que abramos nuestro corazón
y aceptemos la Escritura y que tengamos un espíritu humilde, sencillo, enseñable, para que Dios nos edifique en esta mañana. Es de vital importancia que como comunidad bíblica de la gracia nos sometamos a Dios, obedeciendo sus mandatos, siendo fieles a esos mandatos y nunca, hermanos, nunca a la cultura de nuestro tiempo, a la cultura que se opone a Dios, está en guerra con Dios. La cultura, si vamos a hacer caso, vamos a estar perdidos. A lo mejor vamos a tener perro acá saltando. No, hermanos. Tenemos el deseo como iglesia de que alguna vez, si el Señor lo permite, plantemos otras iglesias. Y el que va a plantar otra iglesia no es, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago la iglesia? No, hermano, acá estamos estudiando cómo Dios quiere que su iglesia sea. No inventamos la iglesia. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Es más, nosotros somos la iglesia y somos del Señor. Y Dios nos da instrucciones claras y precisas para que cuando nos reunamos los creyentes, su iglesia, ¿cómo es que Dios quiere que le adore? ¿Cuál es el orden? La semana pasada, en el capítulo 2, versos 1 al 7, vimos que Dios quiere que cuando nos reunamos como iglesia para adorarle, tened en mente esta palabra, que oremos por la salvación de las personas, de todo tipo de personas, que estemos conectados a la voluntad de Dios en ese caso. Orando por las personas, por los perdidos, nuestro corazón va a ir detrás de ellos. Luego dice que oremos por nuestros gobernantes y autoridades, para que no solamente tengamos una vida pacífica y piadosa. La razón principal detrás de eso es porque de esa manera el deseo de Dios de que todos sean salvos puede realizarse más plenamente en condiciones pacíficas. Si usted viviera hoy en Perú, va a ser muy difícil que usted vaya a evangelizar a los vecinos, a las personas ahí alrededor. Si usted viviera hoy en los países musulmanes, africanos, países asiáticos, va a ser muy difícil que usted se levante en esta mañana, voy a ir a buscar una iglesia, porque probablemente ya no regreses a tu casa. Esa es la realidad hoy que están pasando nuestros hermanos en muchos lugares. Y no tan lejos, sino en nuestro continente. Y más específicamente acá en América del Sur. Hay un tumulto, hermano. Estamos en guerra. Acordate de eso. Satanás no descansa. Quiere destruir la iglesia. No lo va a lograr. Por eso nosotros necesitamos permanecer fieles. No correr a cualquier parte. No correr a la moda. A lo interesante, a lo nuevo, a lo novedoso. Corramos siempre a la Escritura. Volvamos siempre a la cruz. Y de ahí no nos movemos ni un centímetro. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar solo el versículo 8. Solo el verso 8. ¿Cuál es el lugar de los hombres dentro del culto público? Versículo 8 dice así. Vamos a leer todo hasta el 15, pero hoy vamos solamente a enfocarnos en los hombres. A las hermanas se van a salvar por una semana más. Volvemos por ustedes el domingo. Dice la Escritura, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta ahí la lectura. Solo el verso 8. Está fuerte desde el 9 al 15, ¿verdad? ¿Por qué será, hermano? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué a nosotros un versículo y a ustedes muchos versículos? Eso vamos a ver la semana que viene. Es muy importante. Cuando la iglesia se reúne, debe tener como prioridad obedecer el orden y papel establecidos por Dios para los hombres y las mujeres, pero con una actitud reverente y obediente. Cuando la iglesia se reúne, debe tener como prioridad obedecer el orden y papel establecidos por Dios para los hombres y las mujeres con una actitud reverente y obediente. No es tanto la forma en un sentido, es importante, pero lo que a Dios le preocupa es las intenciones, la reverencia. Y sé que algunos vienen del ámbito de los carismáticos pentecostales, en donde era común ver las manos alzadas y derecho nos enfocamos levantar la mano. ¿Qué hacemos desde ahora? Cuando oramos, ¿levantamos la mano o qué hacemos? No es el énfasis, les adelanto, para que no te obsesione con esa parte. Hay otra cosa importante y eso vamos a explicarlo en esta mañana. Entonces vamos por el lugar de los hombres, la dirección de la oración cuando la iglesia se reúne. Dice el texto: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Sencillo. Pablo dice, quiero, y Dios es un Dios de orden. Si ustedes se fijan ahí, menciona en primer lugar hombres, mujeres, es coherente con todo. Hay hermanos que ven de otra manera esto, pero como decimos, es importante el contexto, ¿sí? Y una observación importante, no saques de tu mente por qué Pablo tiene que estar poniendo este orden, escribiéndoles, dibujándoles prácticamente cómo Dios quiere que la gente se comporte en la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué este mandato? Así se debe hacer. Si la iglesia en Éfeso ya se estaba reuniendo, ellos ya se estaban reuniendo mucho tiempo. Tened en mente a los falsos maestros. Los falsos maestros que estaban enseñando, manipulando la escritura y confundiendo a las personas. ¿Por qué Pablo le dedica no solo un versículo, en realidad varios textos? Porque habían falsos maestros, hay un capítulo anterior y también después. Pero a la mujer también. Está poniendo orden, está dando instrucciones claras. ¿Por qué? Probablemente también los falsos maestros estaban encontrando esta facilidad de penetrar en la iglesia y manipular a la iglesia por medio de las mujeres. Lo más probable estaba pasando esta situación. ¿Por qué el orden? ¿Por qué le va a decir a la mujer después, no permito que a la mujer se enseñoree del hombre? ¿Por qué? Seguro estaban en esta situación en esas iglesias. Pero, acordate de los falsos maestros. A causa de ello es que se están dando estas instrucciones. Dice la Escritura, quiero pues. Esto indica que Pablo está continuando las instrucciones acerca de qué cosa, hermanos, de la oración que estaba estableciendo en el versículo 1. Este quiero pues está mostrando que no es un tema nuevo, está continuando el hecho de la oración que inició por todos los hombres, por los gobernantes, el deseo de Dios, por todo. ¿Se acuerdan? Que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Todo eso involucra quiero pues. Continúa la instrucción en este caso. Pero como vamos a observar, su preocupación ahora se centra en la actitud, en la reverencia a la hora de orar.
a la reverencia a la hora de orar. Y esto no es una opción, hermanos, por si la iglesia de Éfeso en ese tiempo quería cumplir, porque parece quiero pues como un simple deseo. Nosotros podemos decirle a nuestro hijo, quiero tomar helado, ¿verdad? Y él no se asusta, ni tiene miedo, ni temor. Pero le digo, quiero que arregles tu pieza. Ya es diferente. Ya no es un deseo, es una orden. Y lo que Pablo está diciendo es, lo que yo estoy diciendo ahora, quiero que lo hagan. Así debe ser. Y saca de tu mente también, porque podemos enfocarnos más. No, esto es Pablo. No, hermano, es Dios por medio de Pablo. Y Dios envía a Pablo como apóstol a los gentiles. Lo que está escrito acá es palabra de Dios. Entonces Pablo dice, quiero, es una orden. Es una orden. Y continúa con el tema de la oración. Y el texto dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Acá tenemos que hacer una pausa necesaria. Porque debemos prestar mucha atención la referencia a los hombres. Es clave. ¿Por qué razón? Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 se mencionaba en todos los casos por todos los hombres, ¿se acuerdan? Por ejemplo, que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, porque esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cada vez que aparece desde el verso 1 al 7 la palabra todos los hombres, la palabra griega que se utiliza para designar es antropos. Antropos es todos, hombres y mujeres. Si yo les digo, queridos hermanos, ¿estoy hablando solamente a los hombres o también a las mujeres? También a las mujeres. Yo sé que vienen de ciertas situaciones políticas, compañeros y compañeras, ¿verdad? Porque al mencionar de esa manera hay una filosofía detrás. Es sutil, pero hay una filosofía detrás. Pero la Biblia lo menciona a todos los hombres. Nos dice hermanas y hermanos, o mujeres y hombres, en el sentido cuando menciona antropos. Ya es general, hombres y mujeres. ¿Se entiende, hermano? Ya le incluye a todos, todo tipo de personas. Personas, hombres y mujeres. Pero acá en este texto usa la palabra aner. Aner es la palabra para designar a un hombre, género masculino, varón, a diferencia de mujer. Para mencionar o para designar a la mujer, la palabra griega es giné. Aner es varón, hombre, y giné es mujer. En la escritura aparece así. Así se establece. En el lenguaje griego es así. En nuestro lenguaje es hombre, mujer, ¿verdad? Varón, hembra. Pero hoy suena mal decir varón y hembra, ¿verdad? Porque parece que se relacionan con animales. Pero es mujer y hombre. En el griego es aner y giné, hombre y mujer. Es algo específico. Hace una distinción acá, Pablo. Acá no dice todo tipo de personas pueden orar en todo lugar. No, acá van a orar los hombres. No es la palabra antropo, sino aner. Género masculino de forma específica. Quiero pues que los varones, los hombres, el orden establecido cuando la iglesia se reúne para adorar, es que el hombre sea el que dirija las reuniones. Y acuérdense también, tengan en mente que está hablando cuando la iglesia se reúne. No dice cuando uno está en su casa, no como iglesia.
Cuando está el marido, la esposa, los hijos. Vos no podés orar. No se refiere. Esto es en el ámbito de la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, el orden está establecido. No lo inventamos nosotros. No es porque Pablo era un machista. No, esto es de Dios. Dios establece este orden. Más adelante, el próximo domingo, veremos el fundamento. ¿Quién fue creado primero? Dice. Adán fue creado primero, luego la mujer. Entonces no apela a algo cultural como algunos quieren hacer notar. No, ese era para ese momento nomás. Pablo dice, no, la creación menciona eso. No se va a algo cultural, se va a la propia creación. Adán fue creado primero, después la mujer. Entonces, los hombres son los líderes cuando la iglesia se reúne para la adoración colectiva. Cuando se hace oración por los perdidos, en ese momento los hombres son los que deben hacer. Es reservado para el varón. Una persona me dice, yo no me voy a tu iglesia porque ahí las mujeres no hacen nada. Ahí las mujeres, prácticamente en su mente nosotros hacemos una pieza sin aire acondicionado, sin ventilador húmedo, y a toda la hermana le tiramos ahí. Y con un parlante escuchan la predicación. Prácticamente así se entiende por lo que me quería decir. Acordate, ¿la iglesia de quién es, hermano? ¿Quién pone la regla en la iglesia? Es Dios. Acordate de eso. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. La iglesia es de Dios y muchos otros pasajes. Entonces no es un capricho. Es lo que Dios establece. Y es claro que el verbo orar, dice, proseukomai es la palabra para oren, este verbo, implica todo tipo de oraciones, esos que decía en el versículo 1. Oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Se acuerdan? Se refiere a todo eso. Los hombres son los que oran por todos, acciones de gracia y esas indicaciones que nos dio en el versículo 1. Y esto, dice Pablo, se debe hacer en todo lugar. ¿A qué se refiere en todo lugar? ¿Se refiere cuando te va al colectivo? ¿Se refiere cuando te vas o estás en tu casa? ¿Se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es todo lugar? Dichas oraciones deben ser ofrecidas, dice Pablo, en todo lugar. Todo lugar acá es la palabra topos, topografía. Se refiere al lugar, región o localidad. El punto es que los hombres dirigen las reuniones no solamente ahí en Éfeso, en todas las localidades, en todos los lugares en donde la iglesia se reúne. La iglesia se reunía no solamente en un solo lugar en Éfeso, habían muchas iglesias, en muchas localidades, distantes inclusive. Las iglesias, ¿dónde se reunían? Se reunían en las casas, hermano. Esa era la costumbre o la situación en ese tiempo. Hoy designamos un lugar, algunos hacen en sus casas, pero lo más prudente en estos casos, y se permite y está bien, es designar un local fijo, ¿sí? Y acá de una forma libre podemos estar y no se esté rompiendo todas las... Imagínate en mi casa ustedes, estoy perdido. Lunes, chao, añémosé, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano? Imagínate en tu casa. Vamos a hacer la reunión, la escuela dominical ahí de los chicos, ¿verdad? Específicamente de la edad de, ¿qué año? 3 a 5. Algunos dicen, le conocemos a nuestro hijo, ¿verdad? Que tiene un espíritu MT, ¿verdad? Entonces, hermano, en este lugar hay comodidades para todos en ese sentido y en la iglesia se reúne acá. Pero en este caso dice, en todo lugar. No se refiere solamente a un lugar geográfico, en todas partes. En donde la iglesia se reúne, los hombres deben orar. Eso es el mandato de Pablo. Deben orar. Son los que tienen que dirigir la reunión.
Pero si se fijan ustedes, no todos ustedes, de los varones, se suben al púlpito. No todos pasan a orar. No todos pueden pasar a orar. ¿Se entiende? No, a las mujeres nos dejan afuera. No, no todos los hombres. Solo para algunos. ¿Y quién dice eso? Dios lo dice. ¿Dónde Dios dice eso? 1 Timoteo capítulo 3. Hay requisitos. Son las personas que Dios llama y le da los dones para hacerlo. No todos pueden. Yo quiero ir a predicar el domingo. Y no va a hacer acá eso. Si vos no pasás ese filtro de 1 Timoteo 3, nunca vas a estar acá. Tienes que saber bien. Y lo estoy diciendo de una manera bien clara. Si uno no cumple los requisitos de 1 Timoteo 3, acá no debe estar. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no debe ser así. No, hermano. 1 Timoteo 3, Dios es el que establece. ¿Quiénes son los que van a pasar a enseñar la palabra de Dios? No es un antojo nuestro. Por favor, ten en mente eso y considera y venía la Escritura. ¿Sí? Que la Escritura sea el que nos moldee. Y la Biblia menciona claramente eso. Como les dije, hay hermanos en otras iglesias en donde lo ven de una manera distinta. Y te argumentan, por ejemplo, 1 Corintios 11:5. 1 Corintios 11:5, no hace falta que lo abras, podés anotarlo para leerlo después. Pablo dice, menciona que Pablo permite a las mujeres orar y proclamar la palabra. Entonces está contradiciendo Pablo cuando acá ordena, no quiero que las mujeres ahí hagan esto. Pablo está en contra. ¿Qué quiere Pablo al final? Este texto, hermano, 1 Corintios 11, no se puede aislar y sacar ahí una conclusión. Tenés que ver todo el libro. Por ejemplo, este pasaje se debe entender a la luz de 1 Corintios capítulo 14, versos 34 al 35. Anota eso. 1 Corintios 14, 34 al 35, para que puedas argumentar. Y no argumente, así me dijeron en la iglesia. No, acá en la Biblia, agárrate de la Escritura. La autoridad detrás de lo que decimos tiene que ser Dios. Si no, no vale. Así no es un capricho. 1 Corintios 14, 34 al 35, Pablo dice, prohíbe a la mujer que hable en la congregación. 1 Corintios, les voy a leer, hermanos. 1 Corintios 14, 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Está claro? Está ahí, ¿verdad? Ese texto, como dice un hermano, siempre ha estado ahí, nunca se movió del lugar, ahí está siempre. Inamovible para establecer y guardar el orden que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué pasa si estamos en la mesa, en la casa, y la esposa quiere orar? ¿Qué le decimos? La mujer calle. ¡Paz! ¿Verdad? No, hermano, ahí no es una iglesia, es una familia, son creyentes, forman parte de la iglesia, pero no se reúne como iglesia, es una familia. Como decía alguien también, lo trágico sería que tu esposa te diga, orana un poco. Vos no orás luego. Eso sería pésimo. Eso sería en contra nuestro. ¿Verdad? Debe ser natural en nosotros. Nosotros somos los que debemos dirigir. Pero si la esposa quiere orar, amén, que ore. Y si es posible, todos los días juntos, mejor todavía. Ahí no está permitido. Ni tampoco que cuando nos reunamos y estemos orando, vos tu mente dejes en blanco porque la mujer no debe orar. No, ora en tu mente. Ora en tu mente, hermano. Acompañar la oración. Está hablando de orden. Si cada uno empieza a vociferar,
Señor, declaramos acá, como hacen en otros lugares, va a ser un tumulto, va a ser algo feo, inentendible, y cada uno anda a saber qué dice, ¿verdad? Necesitamos orden también en el contenido de la oración. Cuando oramos también en un sentido enseñamos, ¿verdad? Entiendo, hay veces cuando alguien pasa o algún hermano ora en alguna reunión, dice, gracias Señor, ¿verdad? Porque enviaste a tu Hijo, y gracias Señor porque moriste en la cruz por nosotros, ¿verdad? O sea, el Padre se muere otra vez en la cruz y a veces se cambian los papeles ahí, ¿verdad? Nos volvemos unicitarios, parece, en las oraciones muchas veces, pero no es lo que cree, pero por eso es importante cuando alguien ora que el contenido sea correcto también, para que la congregación pueda decir amén a eso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto tampoco indica que las hermanas son de una categoría inferior. Eso no es lo que dice la Escritura. No se refiere a inferioridad. De hecho, hay mujeres más preparadas y que saben hablar mejor, inclusive, que muchos de nosotros. Y genial, no se trata de eso, se trata de orden como Dios lo ha establecido. Gálatas 3:28 menciona, no hay judío, griego, mujer, varón, todos somos iguales delante de Dios. No se trata de inferioridad, se trata de orden. Y si observamos bien, como les dije hace rato, ni siquiera todos los hombres enseñan en la congregación, solamente los que son llamados y tienen el don. Continuamos, verso 8. Dice Pablo, ordeno que los hombres oren en todo lugar, en cada reunión que la iglesia se reúne, y dice acá Pablo, levantando manos santas, sin ira ni malas intenciones, sin iras ni contienda. La postura en la oración no es lo más importante, pero tampoco es una cuestión indiferente en la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay lugar para la irreverencia cuando se está orando al Señor. No hay lugar. Y nosotros como iglesia debemos cuidar esto. Cuando se ora, no aproveches para ir a tomar agua. De hecho, no tomes agua, no te vas a morir. Porque eso te va a dar ganas después de levantarte y dejar al Señor con la palabra en la boca. Eso no es correcto. ¿Se entiende? Aguanta eso. Que tu cuerpo se acostumbre. Entonces, cuando se ora, no aproveches para levantarte y salir. La reverencia es importante. El momento de oración no es el momento para, Dios quiera y nos guarde, que alguien empiece a abrir su celular y revise su mensaje. Eso sería terrible, ¿verdad? Con las cámaras que tenemos vamos a descubrir. No, mentira. No hay cámara, hermano. No hay. No hace falta. Entonces, la reverencia es importante. O que cuando se esté orando, acá un tumulto, eso no es solemne, no corresponde cuando nosotros, parece que estamos orándole a, no sé, a San Expedito, ¿verdad? No, hermanos, estamos delante del Dios Todopoderoso y nuestro corazón debe temblar, estar quietos, solemnes, reverentes, muy reverentes, delante del Señor. Esa es la actitud que Dios desea de nosotros. Y es lo que Pablo está enfatizando. Por eso menciona después, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si decía manos santas, capaz que es importante que levantemos las manos. No dice sin ira ni contienda. El contexto define también este punto. La Escritura en ningún lugar establece una y solamente una postura correcta durante la oración. Es más, se indica diferentes posiciones de los brazos, de las manos y del cuerpo inclusive. Todas son permitidas. No es que levantar la mano en esta iglesia está prohibido. No es prohibido. De hecho, cuando vienen hermanos de otras iglesias, a veces vemos que levantan las manos y está bien, ¿verdad? Su corazón a lo mejor está ahí conmovido y lo hace no para llamar la atención, sino de una reverencia, para demostrar estoy acá libre totalmente. Estoy entregado, Señor.
Porque nuestros cuerpos indican ciertas cosas. Nuestros modos indican qué es lo que estamos pensando, cómo estamos teniendo en cuenta lo que nos está diciendo. Imagínense, alguien está hablando contigo, o vos le habla algo serio y se empieza a reír. Y vos le estás diciendo en serio, y se empieza a reír. Tu gesto dice algo. No le interesa lo que estoy diciendo, se está burlando de mí. ¿Se entiende? El gesto sí es importante. De hecho, hay toda una ciencia detrás del lenguaje corporal, dice. Decimos más con nuestro gesto que lo que decimos por nuestra boca. Y a veces observamos personas así, y acá a lo mejor están en otro planeta. Están acá, pero están en otro lado. Nuestro cuerpo nos delata. No podemos mentir, porque hay un detector de mentiras. ¿Cómo sabe que mentís? Y por tu cuerpo produce algo. Nuestro cuerpo produce. Dios nos crea con sentimientos, sensaciones, y con todo nuestro ser debemos adorar a Dios. No es solamente estar como nosotros a veces, ¿verdad? Muy frío a lo mejor, y está bien, ¿verdad? Si en tu corazón estás ahí delante de Dios humillado y estás tranquilo ahí, está bien también. Pero a veces estamos muy fríos. Y si alguien está cantando de mal, le miramos ya, ¿verdad? No haga eso, hermano. Tampoco que haga un show. Tampoco que empiece ahí a, ¿verdad? Como hacen en muchas iglesias, están orando y Señor, supuestamente le está llenando y está orando al Señor y hace gestos y se tira en el piso, aúllan, otros se matan de la risa. Eso es diabólico, eso no es ninguna reverencia, eso es una locura. Eso es un desorden. Pero sí importa la forma también en que oramos. Sí es importante. Pero la Escritura en ese caso nos muestra distintas, vamos a decir, posturas. Pero solo si hay una actitud reverente del que adora. Solamente si hay una actitud reverente. Y si es coherente con el sentimiento que me está produciendo. Si está en orden, ¿sí? De repente acá quiero orar y empezar a mirar a todo el mundo, ¿verdad? Señor, y le miran. Salí afuera, hermano, ¿verdad? No es para llamar la atención de otros. Es llamar la atención de Dios en ese caso. Y a Dios no le importa, aunque vos saltes y te tires en el piso, pero tu corazón está lejos, Dios no recibe esa adoración. Ya Jesús dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. La actitud es importante. Y algunos ejemplos. Algunos oraban de pie. Mateo 6:5, les leo para irnos más rápido. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que lo hace con malas intenciones, ¿sí? Debemos cuidar nuestras actitudes cuando oramos. Otro ejemplo de actitudes cuando uno ora de pie, por ejemplo, es lo que encontramos en Lucas 18. ¿Se acuerdan del publicano? ¿Verdad? El publicano y el fariseo y el publicano. El fariseo dice, él estaba ahí y dice, yo, Señor, te doy gracias porque no soy como fulano, como mengano, ¿verdad? Yo doy diezmo, yo soy esto y lo otro. Sin embargo, el publicano afuera no quería entrar. ¿Por qué no quería entrar? Se sentía indigno. Había algo adentro de su corazón. No le permite fanfarronear delante de Dios. Está ahí conmovido. Está sintiendo todo el peso de su pecado. Y dice, se golpeaba el pecho. Tal vez nosotros le podemos decir, no, eso no se hace cuando se ora. No, él estaba sintiendo eso. Y hay hermanos que cuando oran, lloran. Nos conmovemos a veces. Y no está mal eso. A los que saben llorar, ¿verdad? No está mal.
Si tu corazón se está ahí derritiendo, arrepintiendo, qué bueno sería. Y no de una manera fría. Nuestras oraciones deben ser de un corazón contrito, humillado, no orar como que nosotros somos los generales de Dios. No, nada que ver. Somos indignos delante de un Dios santo. El único motivo por el que Dios nos escucha es por Cristo. No es porque nosotros leemos nuestra Biblia todos los días, estamos todos los días en la iglesia, no, por Cristo es. Y cuando nos acercamos humildemente. Por ahí hay en el mundo supuestamente cristiano, cantantes que dicen, no aceptamos de Dios un no por respuesta, ¿verdad? Hay una famosa ahí que está diciendo eso. ¿Quién es esa persona para decir eso? Supuestamente le ora a Dios y le dice, no aceptamos de Dios un no por respuesta. O sea que Dios le tiene que contestar. Para un ratito, qué soberbia. No, humildad, hermanos. Estamos ante un Dios santo. ¿Qué mereces vos? Vos no mereces nada. Ni yo, nadie no merece nada. Merecemos castigo, pero Dios nos da gracia. Entonces la actitud es importante. Puede estar de pie, pero con una mala actitud. Por ejemplo, también vemos las manos extendidas y levantadas al cielo. Todo tiene un simbolismo en estos casos. No lo hacen por hacer. Hay algo que está expresando desde el fondo de su corazón. Hay tantos textos en Éxodo 9:29, Primero de Reyes 8:22, Nehemías 8:6, tantos versículos donde vemos hombres de Dios orando, ¿verdad? Con las manos extendidas. Y no está mal. Dios acepta, está bien, está correcto. Por ejemplo, en la cabeza inclinada, ¿sí? Génesis 24:48, Lucas 24:5. Hay tantos ejemplos de esto. Los ojos levantados al cielo. Nuestro Señor también oró así. O sea que la postura indica también algo. De rodillas. ¿Cuántos hombres de Dios oran de rodillas? Otros caen ahí en el piso. No vamos a hacer eso acá, ¿verdad? Evidentemente. Pero no está mal, postrado con el rostro en tierra. Y hay otras posiciones más también. Otros golpeándose el pecho, como le dije, el publicano. Todas estas posturas son apropiadas. La posición de pie, ¿qué significa? ¿Qué significaría? Esto indica reverencia. Indica reverencia. Hasta en nosotros, cuando una persona mayor nos saluda, ¿qué uno hace? ¿Qué hace un soldado sentado y viene ahí su mayor superior para saludarlo? ¿Verdad? Le hace así y él de la silla, ¿verdad? Hace rato ya le levanta con algo ahí, ¿verdad? Se levanta y, ¿sí o no? Porque indica reverencia. Estoy reconociendo a alguien superior. Esta postura es interesante en ese caso. Levantar la mano, extender las manos, los brazos extendidos, las palmas hacia arriba. Dice alguien, es un símbolo adecuado de la completa dependencia de Dios. Un símbolo apropiado de la completa dependencia de Dios. Y hay una humilde esperanza en el Señor. La cabeza inclinada expresa algo interno, una sumisión. ¿Sí? Es una sumisión ante Dios. Los ojos levantados al cielo, dice, indican que uno cree que su ayuda viene de Dios y de Él solamente. No es que miramos las estrellas, no, miramos arriba a veces. Señor, ¿verdad? Estamos solos. Necesito de vos, Señor. Estoy completamente, no tengo ayuda de otro lado. Los ojos levantados al cielo, el arrodillarse. Cuando uno se arrodilla, ¿qué está indicando, hermano? Humillación. Está humillado. Hay veces que esto nos ayuda a nosotros a inclinar nuestro corazón realmente cuando nos arrodillamos. ¿Sí? O en la cama a veces uno no puede levantarse. Pero ahí como, no sé, ¿qué va? Señor, te necesito y yo estar durmiendo cómodamente. Tu oración lo terminás a la mañana, cuando te despertás, ¿verdad? Amén. Te desperté, dormiste, no es una posición, hermano. Golpearse el pecho, por ejemplo, armoniza con el sentimiento de completa indignidad.
Los judíos, ¿qué hacían cuando estaban en duelo, se sentían así? Tiraban cenizas sobre su cabeza. No es nuestra costumbre, ni es algo que copiar. Tal vez tu dolor es llorando, bajando la cabeza. Yo no sé, hermano. Eso Dios va a tocar tu corazón. Pero no podemos determinar, esto no está diciendo el texto acá, Pablo, solamente la única manera correcta que los varones oren en la iglesia es levantando manos. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque el contexto está diciendo ahí, los judíos tenían esa costumbre en las sinagogas y tenía un simbolismo y era algo muy conocido para ellos. Por eso les dice, ¿por qué usa el término levantando las manos? Era común. El problema es que en ese tiempo, en ese contexto, los falsos maestros estaban probablemente orando y tiroteando a las personas o hablando mal de otros, teniendo un corazón enojado con algún hermano, con algún odio en su corazón sobre otro hermano, envidiando a otro hermano. No sé qué sentimiento había en ellos. Por eso le dice Pablo, oren levantando manos santas, manos santas. Sin embargo, hermanos, lo que se enfatiza a través de la Escritura y también en el pasaje que estamos estudiando nosotros, no es la postura del cuerpo o la posición de las manos, sino la actitud interna del alma. Eso es lo que a Dios le importa. Si levantamos las manos o cualquier otra postura que indique respeto y reverencia, deben ser santas, es decir, de un corazón sincero y de su conducta recta. Se refiere al carácter del que ora. La palabra santos, agios, es la palabra santos y significa apartado para Dios. Pero acá la palabra santo es ocios o ogios, es la palabra que se utiliza acá. Y se refiere más bien a la conducta recta, que tu corazón sea con una conducta recta. No podés estar viendo pornografía y venir a orar al Señor. Eso es indigno, no es un corazón santo. No podés estar discutiendo con tu esposa, una pelea y venir, Señor, estoy orando. Dios no acepta, no sirve tu oración. No podés tener pensamientos impuros y venir a orar al Señor. O por lo menos lo que están orando acá enfrente. Es algo serio, porque el Señor está presente. Y Dios sí sabe lo que nosotros tenemos adentro, lo que pensamos, hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos. Inclusive, Pedro menciona que en un matrimonio, a veces las oraciones tienen interrupciones. No pasa del techo, si podemos ilustrar eso. ¿Por qué? Porque hay pelea entre la pareja. Porque hay desavenencias. La oración tiene estorbo, dice Pedro. Es serio, hermano, nuestra condición, nuestro corazón, nuestra piedad es importante a la hora de orar. No solamente levantar, podemos hacer show acá, eso es fácil. Y somos expertos en hacer show. No, bajemos a tierra eso, tengamos temor. Y las personas que van a pasar a orar, que tengan un corazón puro, limpia conciencia, que se prepare para venir a orar. Entonces se refiere al carácter del que ora, sin ira ni contienda. Debe hacerse sin iras ni malas intenciones. Ira se refiere a esa indignación establecida contra un hermano. Es un enojo serio. Es rabia contra el hermano. Esa es la ira. Es una pasión fuerte. Ira contra tu hermano. Dios no acepta ese tipo de oración. Deshonra al Señor. Ni contienda, dice. ¿Qué significa contienda? Es interesante que la palabra contienda es la palabra dialogismos. Dialogismos. De ahí viene nuestra palabra español, ¿verdad? Diálogo. En este caso no está diciendo hablando a otro, es contigo mismo. Tu actitud debe ser así. En tu mente, en tu corazón. Debe ser de tal manera que no estés pensando mal de tu hermano.
que tenga un pensamiento correcto de tu hermano. Fue ganado por Cristo y Dios está obrando en su vida. Yo no soy quien para condenarla a nadie. Oramos para que el Señor sea el que trabaje en tu vida, el Señor sea el que te corrige, el que te disciplina, porque Dios hace eso. Dios es el que nos disciplina, hermano. ¿Por qué? Dice, si el Señor te disciplina, sos su hijo. Ahora, si vos estás ahí siempre saliéndote con las tuyas, con tus fechorías ocultas, vos sos bastardo. Sos bastardo, no sos hijo. Es serio, hermano. Debemos entender que el Señor se interesa en nuestras vidas. Él está tan comprometido con nuestras vidas. Él prometió en la Escritura que nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso estamos a veces en una olla a presión. Por eso estamos en dificultades, en enfermedades, situaciones difíciles que prueban nuestro carácter y nos fortalece, porque el Señor nos va limpiando. Pero si la persona que está acá y nunca, él está en pecado siempre, disfrutando su pecado, sin ningún temor, y está pancho, esta persona entonces debe preocuparse. Entonces es un inconverso. Eso significa bastardo, no es un hijo de Dios. Y próximamente ya va a quitar esos pensamientos en el infierno, porque ahí ya termina todo placer. Ahí es sufrimiento. Entonces es serio. Serio lo que nosotros tenemos adentro, cómo son nuestras actitudes. Y el Señor nos dice, en tu razonamiento interno, en tu opinión, cuando ores, orá para que el Señor sea el que esté corrigiendo a todos. El Señor sea el que sea glorificado. Y que el Señor sea lo principal, no tu hermano. De hecho, que si oramos correctamente y tenemos algo contra otro hermano, te aseguro que al terminar esa oración, tu corazón va a cambiar. Es difícil odiar al hermano cuando oramos por él. Es difícil. Porque el Señor te va a cambiar, te va a transformar eso. Entonces, para ir aterrizando este punto tan importante, el Señor pone como orden que los hombres sean los que dirijan la reunión. No es una cuestión caprichosa o que los hombres tengan más capacidad. No, se trata de un orden que Dios estableció ya desde la creación misma. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, son los hombres que tienen que orar de forma reverente. Oramos de forma reverente. La congregación participa de la oración. Deben ser ofrecidas con reverencia e intenciones correctas. Si el corazón de una persona se llena de ira o malicia contra su hermano, al punto que planea mal en su contra, la oración no es aceptada. La oración Dios no lo acepta. Y me llama la atención lo que dice 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Probablemente los líderes, los ancianos en esa época, que estaban desviándose del Señor, se estaban tiroteando en la iglesia, estaban hablando mal de otros ancianos. Y Pablo dice, no hagan eso. Solo si hay 2 o 3 testigos. No admitas acusación. Por eso estaban hablando mal entre ellos, hermano. Y en el culto, cuando se está orando, con motivos incorrectos. Cuidemos ese aspecto. Que el Señor nos ayude a entender, hermanos, que su santidad está en juego en este lugar. No es nuestro capricho. Dios quiere una iglesia santa. Y la manera que nosotros nos santificamos es cuando nos sometemos al orden que Él ha establecido. Sé que hay muchas preguntas tal vez. Si lo tienes después me gustaría que te acerques. Si tienes otro pensamiento diferente, puede ser que tengas otro pensamiento, pero acerquémonos, abramos la Escritura y que sea Dios lo que nos instruya, no lo que a mí me parece. ¿Se entiende, hermano? La iglesia no hacemos como nos parece, sino como Dios lo establece en su santa palabra. Dios está comprometido con nosotros, Dios va a limpiar su iglesia, Dios va a guardar su iglesia en la medida que nos sometamos a sus mandatos. Y Dios va a hacer la obra, no te preocupes.
Y no te preocupes, no te asombres si alguien o personas ya no están con nosotros. No te asombres, hermano. A veces nos pone mal, nos pone triste, pero va a pasar. El apóstol Juan dice, es necesario que haya disensión entre vosotros para saber quiénes son los que están en la verdad. Va a haber en las iglesias, va a haber esas situaciones. Y situaciones difíciles y dolorosas. No nos asustemos, pero dejemos que Dios haga la operación, no nosotros. Dios sabe cortar. Cuando nosotros metemos nuestra cuchara, nuestro propio bisturí, la herida se infecta, la herida se pudre y ahí salpica por todos lados. Pero cuando Dios opera, Dios guarda la iglesia, su amada iglesia, porque en su Hijo dio su vida. Apreciemos a la iglesia, de tal manera que vivamos vidas que le honren al Señor, santas, apartadas del pecado. No vivas sin temor, tened temor, por favor, porque el Señor va a intervenir en nuestras vidas. Dios no es indiferente con su iglesia. Él le ama tanto, no nos va a abandonar jamás. Y lo va a apretar, lo va a santificar y lo va a poner a olla de presión si es posible, si es necesario. Y nos va a limpiar y amén por eso. Es porque el Señor está con nosotros. Guardémonos, hermanos, que nuestras actitudes cuando vengamos para adorar a Dios. No tengas otra cosa en mente. Esto debe dirigir a los hombres que venimos y vamos a ver en las siguientes semanas, si el Señor permite, a las mujeres también. Venimos a adorar, no a mostrarnos. Venimos a adorar a un Dios santo y nuestro corazón es el que se tiene que derretir en su presencia y Él obra en nuestras vidas. Él edifica nuestras vidas, nos fortalece. Y el Señor, yo ruego que nos guarde, hermanos, que el Señor nos santifique. ¿Cuánto deseamos que esta iglesia sea una iglesia que ame al Señor profundamente, que sea santa, que sea parte del pecado, que se amen mutuamente, que se amen unos a otros? El Señor eso desea y eso quiere. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos. Padre amado, gracias una vez más por esta mañana, por tu palabra que nos da instrucciones muy precisas y claras y que nosotros queremos obedecer, Señor. Deseamos obedecer, no queremos movernos de tu palabra. Guarda nuestro corazón, nuestras intenciones, Señor. Que nuestras intenciones estén enmarcadas en tu voluntad y en tu evangelio. Para que siempre nuestro corazón se derrita delante de ti, Señor. Al ver tu amor tan grande, tan profundo, en la persona de tu Hijo Jesucristo, muriendo por nosotros en la cruz, pagando nuestros pecados, haciendo posible que haya un pueblo que te ame, redimidos por su sangre, para manifestar tu gloria, para que te adore en este mundo. Ayúdanos a entender que nuestro papel en este lugar, en este mundo como tu iglesia, es ser una iglesia santa que te adore y que muestre, Señor, tu evangelio de esa manera. El evangelio de un Dios santo, justo y misericordioso. Ruego, Señor, que guardes a tu iglesia. Que guardes la iglesia de nosotros mismos, Señor. Nosotros somos peligrosos sin ti. Necesitamos, Señor, tu guía. Nosotros dependemos de tu guía, de tu intervención en nuestras vidas y que tú, Señor, santifiques y guardes a tu iglesia. Líbranos del mal, Señor, de la tentación y que tu iglesia siga el camino de la santidad porque eso a ti te agrada. Bendícenos, Señor. Esta semana que va a iniciar, te ruego que tú nos ayudes a que estemos pendientes y que entendamos que desde el momento que nos despertamos, nuestro interés principal debe ser adorarte, debe ser buscarte y obedecer tus mandatos, tu palabra y lo que tú ordenas para nosotros, como hombres, también a las hermanas, a las mujeres, a todos, Señor, a tu iglesia en general. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, en Cristo Jesús. Amén.